Hola, mi nombre es Arantxa, para los que no me conozcáis. Y bueno, en Stories en mi cuenta puse si os gustaría que algunas de las reseñas, que son bastante extensas, que las pongo en mi blog, pues que las comentara un poco por aquí, por los vídeos de Instagram. La mayoría pusisteis que sí. Y bueno, pues hoy voy a comentaros el libro de historias de mujeres de Rosa Montero. Son 16 biografías de algunas mujeres conocidas como Frida Kahlo o Agatha Christie y de otras menos conocidas. Mujeres que lo han pasado fatal, que no se las ha reconocido, que han tenido que firmar con seudónimos y bueno, otras mujeres que han hecho cosas bastante horribles, unas buenas y otras malas, con un poco de todo. Seguramente habrá muchas más biografías, pero bueno, este libro está bastante bien, con las 16, y ahora os dejo la reseña a ver si os gusta. Agatha Christie, una mujer que se la conoce por sus novelas de misterio, pero no se sabe que ella siempre luchaba por conservar el control y huir del terror interior y de las tinieblas. Su vida no fue muy fácil. Mary Wollstonecraft, la madre de la famosa Mary Shelley, Frankenstein, vivió en el siglo XVIII. Fue una mujer que luchó por el feminismo y no tuvo una vida muy fácil. Para acabar con su memoria, en esa época se la demonizó y ridiculizó, desvirtuando el sentido de sus trabajos, aprovechando la irregularidad de la vida de Mary. Zenobia Camprubí, mujer de Juan Ramón Jiménez. De joven escribía cuentos, pero al casarse dejó de escribir y se volcó por completo en su marido, enfermo de por vida, hipocondriaco y depresivo. Ella tenía que estar siempre a su lado. Fue una relación no muy bonita. Ella se entregó por completo a él y al morir, ella, su marido, enloqueció. Simone de Beauvoir, escritora, amante de Sartre. Su vida fue un cúmulo de excesos, drogas, alcohol y amantes que compartió con Sartre. Ottolin Morrell mantuvo durante décadas un importantísimo salón artístico e intelectual al estilo de las Saloniers del siglo XVIII. Por allí pasaron Virginia Woolf, Henry James, Charles Chaplin, entre otros. Alma Mahler, compositora. Vivió en Viena entre 1879 y 1959. Se casó con el director de la Ópera de Viena y dejó su carrera musical por él. Vivió la Primera Guerra Mundial y el nazismo. María Lejárraga, esposa de Gregorio Martínez Sierra, uno de los dramaturgos, pero lo firmaba todo él. Laura Reading, poeta y crítica literaria. Inteligente y pérfida, fue atrapando en su delirio a un buen puñado de gentes valiosas, escritores, pintores, fotógrafos. Convivió durante 13 años con el novelista y poeta británico Robert Graves, el autor de Yo Claudio. Decían de ella que era pura maldad. George Sand, Aurore Dupin, vivió a principios del siglo XIX francés. Esta escritora firmaba con un seudónimo masculino, George Sand, ya que era un recurso habitual entre las escritoras del siglo XIX. Se buscaba así proteger la identidad y el prestigio social de la autora. No estaban bien vistas las mujeres sabias. Los libros escritos por señoritas eran considerados como una literatura menor. A veces Aurora se vestía de hombre e iba a las tertulias artísticas. Isabel Eberhard, Ginebra, Suiza, 17 de febrero de 1877. Ain-Sefra, Argelia, 21 de octubre de 1904. Fue una exploradora y escritora suiza que vivió y viajó por el norte de África. Para su época era una persona libre que rechazaba lo moral europea, que seguía su propio camino en el Islam y que escribió varios libros de sus viajes por África.
Le gustaba vestirse de hombre. Murió a los 27 años. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, Coyoacán, Ciudad de México, 6 de julio de 1907. Ibid, 13 de julio de 1954. Conocida mundialmente como Frida Kahlo, fue una pintora mexicana reconocida como un icono pop de la cultura de México. Su obra gira temáticamente en torno a su biografía y su propio sufrimiento. Su vida estuvo marcada por el infortunio de sufrir un grave accidente en su juventud, que la mantuvo postrada en cama durante largos periodos. Llevó una vida poco convencional. En 1939 expuso sus primeras pinturas en Francia, gracias a una invitación de André Breton, quien intentó convencerla de que eran surrealistas, aunque Kahlo decía que esta tendencia no correspondía con su arte y que ella no pintaba sueños sino su propia vida. Aurora Rodríguez quiso hacer una especie de Mesías, siendo ella un dios que crearía individuos mejores. Tuvo una hija, Hildegard. La educó desde muy temprano. A los 3 años leía y escribía. A los 8 sabía varios idiomas. Con 14 publicó en periódicos. Con 17 tenía la carrera de Derecho y estudiaba la de Medicina. H. G. Wells quedó tan impresionado que la propuso que se fuera a vivir a Inglaterra. Pero poco antes de irse, a los 18 años, su madre la mató. No podía permitir que su creación se marchara. Aurora era posesiva con su hija y la tenía psicológicamente atrapada. Margaret Mead, Filadelfia, 16 de diciembre de 1901, Nueva York, 15 de noviembre de 1978. Fue una antropóloga y poeta estadounidense. En sus investigaciones etnográficas de las décadas de 1920 y 1930, puso en entredicho la visión sexista biológica que prevalecía en las ciencias sociales en Estados Unidos, según la cual la división sexual del trabajo en la familia moderna se debía de la diferencia innata entre el comportamiento instrumental, público productivo de los hombres y el expresivo de las mujeres. En su estudio comparativo Sex and the Temperament in the Three Primate Societies, Mead introdujo en 1935 la idea revolucionaria de que por ser la especie humana enormemente maleable, los papeles y las conductas sexuales varían según los contextos socioculturales. Fue así precursora de la utilización del concepto de género, ampliamente utilizado posteriormente en los estudios feministas. Desde su infancia, Camille Rosalie Claudel fue una apasionada de la escultura. Jugaba con el barro y esculpía a las personas que la rodeaban, familia, incluyendo a su hermano Paul Claudel, a su hermana y a su sirvienta Eugene. En 1876 su padre fue trasladado a Nogent-sur-Seine. Ahí trabajaban Paul Debos, director de la Escuela Superior de Bellas Artes de París, y su discípulo Alfred Boucher. En 1882, Paul Debos la admite en la Escuela de Bellas Artes. Llega a París en 1883, con el fin de perfeccionar su técnica e ingresar en la Academia Colarossi. Ese mismo año se encuentra por primera vez con Auguste Rodin, mientras el célebre escultor sustituía una clase de su amigo Alfred Boucher. Al año siguiente empieza a trabajar en su taller, posa para él y colabora en la realización de las figuras de la Puerta del Infierno. El rostro y el cuerpo de Camille invaden las obras de Rodin en esa época, volviéndola más carnal, más viva y más dulce. Después de unos años, Camille se recluye en su casa. Dicen que pierde toda conexión con la gente. Al morir su padre, su madre y su hermano, la internan en un manicomio donde acabarán sus días. Las hermanas Bronte, Charlotte, Emily y Anne, vivieron en un apartado pueblo de Inglaterra. Se quedaron muy jóvenes sin su madre y las crió su padre, un pastor. Desde pequeñas inventaban mundos imaginarios, mejores que la vida que vivían. Cuando publicaron sus libros, lo hicieron bajo seudónimos masculinos. Emily y Anne murieron jóvenes. Irene de Constantinopla,
La emperatriz Irene ha pasado a la historia por un gesto de crueldad sin par, quitar los ojos a su hijo para evitar que le arrebatara el trono de Bizancio. Irene, inteligente, bella y cruel, gobernó con mano de hierro un imperio para hombres, pero su reinado ha quedado reducido a una atrocidad, la mutilación de Constantino VI. Bueno, y ahora os voy a decir mi opinión. El libro me ha gustado mucho. Al ser un libro de no ficción, te identificas con estas mujeres, unas más conocidas, otras menos, que vivieron al margen de los hombres, ya que aunque ellas también eran artistas, no se les permitió ejercer su profesión como a los hombres, solo por ser mujeres. Cuántas obras que no se conocen, cuántas ideas que nunca verán la luz. Ellas eran esposas, madres, amantes. No podían pensar por sí mismas, y si lo hacían, decían de ellas que iban contra natura. Eran prostitutas, brujas, personas que iban en contra de lo establecido. En esa época se las recluía en manicomios, tuvieran enfermedad mental o no. Ahora todo esto nos parece impensable, descabellado, pero aún existen personas que piensan así, que las mujeres no pueden ser iguales a los hombres en todo. Por lo menos son los menos, y ya cada vez más estamos evolucionando a la igualdad, aunque aún queda mucho por recorrer. Este libro es una ventana a esas mujeres, para ver sus vidas, lo que hicieron, lo que consiguieron, y que si no hubiera sido porque las relegaron a un segundo plano y muchas de sus obras se perdieron, ahora tendríamos esculturas, piezas musicales, libros que no conocemos y que si hubieran tenido oportunidad se conocerían como las obras de sus compañeros artistas. Bueno, y hasta aquí la reseña de hoy. Espero que os haya gustado. Subiré más vídeos de estos, a ver si poco a poco los hago mejor. Se me nota un poco afónica en la voz porque estoy un poco mal de la garganta. Pero bueno, cuando esté mejor se me irá mejor. Bueno, pues un saludo y hasta el próximo vídeo.